Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a ver el tema de la graficación en polares, es decir, cómo representar gráficamente en un plano coordenado cartesiano una curva expresada analíticamente en coordenadas polares. Para ello vamos a usar como ejemplo una curva que no está directamente dada en polares, sino que está dada de forma implícita. Es decir, tenemos una expresión del tipo f de xy igual a 0 y a partir de ella vamos a transformarla en una expresión en polares y vamos a representarla en el plano cartesiano. Bien, en concreto la curva es esta, y por x cuadrado más y cuadrado igual a x cuadrado menos y cuadrado. Lo primero que tengo que decir es que es más cómodo representarla a través de la forma implícita mediante una serie de pasos que las transforman esta ecuación en dos expresiones explícitas. Voy a hacerlo para que veáis lo que quiero decir. Fijaos, si aquí opero y por x cuadrado más y cubo igual a x cuadrado menos y cuadrado, me doy cuenta de que el mayor grado en cuanto a la x es 2 y en cuanto a la y es 3. Por lo tanto, voy a despejar x en función de y. Eso es relativamente fácil. Paso esta x aquí al otro lado restando. Y paso este y cubo al otro lado también restando. Multiplico ambos miembros por menos 1. Quedaría entonces este lado izquierdo así, x cuadrado menos x cuadrado y este lado derecho como y cubo más y cuadrado. Saco factor común aquí, x cuadrado de 1 menos y aquí saco factor común y cuadrado de 1 más y, o de y más 1, ¿vale? Y claro, ya veis, simplemente aquí pongo x cuadrado igual a y cuadrado por 1 más y partido 1 menos y, siempre por supuesto que y sea diferente de 1, para que no haya una división por 0. Vale, pues ya puedo despejar x. Esto lo puedo considerar como una ecuación de segundo grado, ¿no? En x. Y por lo tanto, si hago la raíz cuadrada, en realidad estoy haciendo la raíz aritmética de este lado y le tengo que poner el signo más y menos a la raíz aritmética. Simplificando, me queda esta expresión que tengo aquí, ¿vale? En realidad, al hacer la raíz cuadrada de esta parte de aquí, debería ser el valor absoluto de y, pero luego, como le pongo más menos, en la práctica no tiene efecto, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Es decir, tenemos una primera función x de y como y raíz de 1 multiplicado por la raíz de 1 más y partido 1 menos y luego una segunda función también de y, x función de y, que sería menos este mismo valor. Vale, la gráfica ahora que podríamos hacer sería la siguiente. Aquí ponemos y aquí ponemos x. Observar este matiz. Aquí he puesto la variable independiente, que en este caso es y, y aquí sería la variable dependiente. No tiene mayor problema. Si quisiéramos luego hacer la gráfica en la forma xy, fijaos que es fácil. Lo único que tendríamos que hacer es girar esto, porque no hay que olvidar que la orientación de los ejes tiene que mantenerse, ¿vale? Girar esto completamente hasta aquí, o si preferís, muchísimo más cómodo, girarlo así, la orientación de y ahora quedaría abajo, y luego hacemos una reflexión. Como queráis, es indiferente, aunque ahora no me interesa en principio. Lo único que quiero que veáis
es que hay que abrir una simetría respecto del eje Y. Obviamente, porque al representar, por ejemplo, esta primera función, aparecería aquí arriba, ¿no? Pondríamos diferentes valores de Y según el dominio, por supuesto, que saldría de aquí, de estudiar 1 más Y partido 1 menos Y mayor o igual que 0, de estudiar eso saldría el dominio. Pues según el dominio tendríamos la gráfica aquí, y entonces esta parte, que corresponde a la otra función, sería aquí debajo, reflejada respecto del eje Y. ¿Vale? Bueno, esto en principio es mucho más fácil a la hora de representar, porque aquí podemos aplicar pues todo lo que sabemos del cálculo diferencial, podemos estudiar los crecimientos, decrecimientos, solo esta, para luego reflejarla, puntos críticos, concavidad, convexidad, asíntotas, etcétera, etcétera. Pero bien, eso no es mi objetivo, como ya os he dicho. Simplemente me interesa más hacer la graficación en polares, que tiene sus particularidades, y eso es lo que quiero que veamos. Vale, recordad que en el plano cartesiano x, y, un determinado punto que tenga coordenadas x, y, también puede ser de forma multívoca, no unívoca, determinado de la siguiente manera. A través de una distancia orientada al origen, ¿vale?, que llamamos R, si preferís, es el módulo de este vector, y a través de un ángulo que llamamos θ, que forma ese vector con el eje de abscisas, medido en sentido contrario a las agujas del reloj y generalmente con unidades que son de tipo radian, es decir, en radianes. ¿Por qué he dicho que es multívoca la determinación del punto? Pues porque obviamente si girara así, tendría otro ángulo, por ejemplo omega, que también determinaría este punto, manteniendo por supuesto la distancia orientada. Y si hiciera sucesivos giros completos, es decir, a este ángulo le añado 2π, tendría también determinado el punto P, con el ángulo y la distancia orientada. Es decir, que es una determinación multívoca, y eso va a tener luego su importancia. Bien, visto eso, ¿cómo podemos ahora relacionar esas coordenadas polares, que serían R y el ángulo o ángulos, con X e Y? Pues a través de la trigonometría más simple. Como tenemos un sistema coordenado cartesiano, como veis, aquí se formaría un triángulo rectángulo, y X sería R por el coseno del ángulo o ángulos, ¿vale? Y luego Y sería R por el seno. Bueno, sabido eso, podemos calcular ahora cómo quedaría esta expresión implícita en coordenadas polares. Quedaría R por seno del ángulo. Ahí. Luego x cuadrado y cuadrado sería r cuadrado, coseno cuadrado más r cuadrado, seno cuadrado. Y eso a su vez sería igual a r cuadrado, coseno cuadrado, menos r cuadrado, seno cuadrado. No he hecho nada más que sustituir x e y por lo que ya he comentado. X por r coseno del ángulo e y por r seno. De aquí puedo sacar r factor común. Esto quedaría coseno al cuadrado más seno al cuadrado del mismo ángulo. Y aquí también puedo sacar factor común r cuadrado de coseno al cuadrado menos seno al cuadrado del mismo ángulo. Bien, y ahora tengo que empezar a usar cuestiones de la trigonometría más elemental. Recordad que esto da 1, es la identidad pitagórica. Y que esto también da el coseno de 2 veces el ángulo, ¿vale?
Así que ahora tengo por un lado r seno r cuadrado igual a r cuadrado coseno de 2 veces el ángulo, o bien r cuadrado coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. ¿Por qué lo mantengo así? Ahora lo veréis. Bien, pues si r es diferente de 0, entonces aquí puedo dividir todo entre r cuadrado, ambos miembros. Bueno, quiero que penséis que aquí, por ejemplo, el punto 0, 0 pertenece al lugar geométrico determinado por esta ecuación implícita en el plano coordenado cartesiano. Puesto que si x e y son sustituidos por 0 y por 0, esta igualdad se cumple, se verifica, es una identidad, ¿no? 0 igual a 0, obviamente. Y claro, el punto 0, 0 es el punto determinado por r igual a 0. ¿Vale? O sea que ese punto, en principio, lo perderíamos aquí, pero luego lo vamos a recuperar, lo veréis fácilmente a medida que vayamos calculando. Por supuesto, cuando digo r igual a 0, no he determinado ni siquiera el ángulo, porque es independiente del ángulo que queráis ponerle, ¿vale? En ese sentido es un punto especial. Bien, pues visto esto, suprimo r cuadrado, tanto en una determinación como otra, me queda r por el seno del ángulo igual al coseno del ángulo, o bien r por el seno del ángulo igual a, fijaos, voy a poner 1 menos 2 veces el seno al cuadrado, porque ahora en lugar de poner el coseno al cuadrado pongo 1 menos el seno al cuadrado. Ya sabéis, viene también de la identidad pitagórica. Opero y me queda eso. Bien, y ahora si supongo que el seno es diferente de 0, entonces puedo despejar r. Y quedaría o bien coseno de 2 veces el ángulo partido el seno, o bien 1 menos 2 veces seno al cuadrado partido el seno. De las dos formas voy a intentar trabajarlo, cuando me convenga. Así que, ¿qué es lo que tengo? Tengo una función r del ángulo. He pasado de una forma implícita, f de xy, a una forma r igual a f del ángulo. ¿He perdido algo en el camino? Pues no lo sé todavía. En principio creo que no. Todas estas restricciones que he hecho tienen su sentido a nivel de cálculo algebraico. Luego veremos si eso me ha permitido dar el mismo lugar geométrico con estas dos ecuaciones o si he perdido algún punto. Os adelanto que en principio no. Bien, voy a intentar representar entonces esto. Pero claro, aquí hay que intentar ser lo más económicos posible, entre comillas, ¿no? No podemos empezar a pensar en cualquier ángulo ni nada por el estilo. Vamos a buscar simetrías. Y eso es súper importante y recomiendo que lo hagáis. Voy a explicaros qué tipo de simetrías podemos encontrar. Las principales realmente. Bueno, si tomo un determinado ángulo, θ, en este tipo de expresiones, r en función de θ, y ahora pienso en el opuesto, menos θ, podría sacar el mismo valor de r o podría sacar un valor distinto, ¿no? Por ejemplo, imagina que este punto es P y este es Q, y este es el origen. Pues en el caso de que OP en módulo sea igual a OQ en módulo, ¿vale? Es decir, que f de el ángulo sea igual a f de menos el ángulo, la simetría que tiene esa curva en polares, al representarla, es una simetría respecto del eje X. Obviamente, ¿verdad? Porque cada uno de estos valores quedará reflejado por el eje X en otro determinado valor. Pero, ¿qué pasa si ahora, en lugar de considerar ese ángulo, considero este otro que es pi menos el ángulo? Bueno, pues podría sacar un determinado punto S. Hablo en general, quiero decir que esto tiene que ser cierto para todos los valores del ángulo, para que tenga sentido, no para uno concreto, ¿vale? Y lo mismo aquí, en el otro análisis. Pues si hago R y me da lo mismo
ese valor de R, es decir, la distancia OS, o el módulo S, lo mismo que el módulo OP, cuando pongo pi menos el ángulo, entonces la simetría es respecto del eje Y. Lo veis fácilmente, ¿verdad? Habría una reflexión, una simetría con este eje Y. Y por último, si ahora le sumo pi al ángulo y hago R, f del ángulo, y me da lo mismo que f de pi más el ángulo, o sea, si este punto es t, el módulo de OT es el módulo de OP, que es R, obviamente, entonces la simetría es respecto del origen. Lo veis porque cada uno de estos puntos quedaría reflejado, o simétrico, mejor dicho, respecto del origen. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo quedan en el caso que nos ocupa estas simetrías. Voy a elegir, por ejemplo, esta ecuación para analizar las simetrías. Veamos, sería coseno de 2 el ángulo partido el seno. Vale, si hago R menos el ángulo, pues esto es el coseno de 2 veces el ángulo, pero negativo, partido el seno del ángulo negativo. El seno es impar, entonces me daría lo opuesto. Y el coseno es par, me daría entonces igual. Es decir, que no es lo mismo, ¿verdad? Es el opuesto. Luego, si hago pi menos el ángulo, sería el coseno de 2 veces pi menos el ángulo, partido el seno de pi menos el ángulo. El seno de pi menos el ángulo es el seno del ángulo. Y eso lo podéis ver con cierta facilidad. Imagina que estoy representando el ángulo este alfa y este sería pi menos alfa. Estamos hablando siempre en radianes, lo remarco. El seno sería la ordenada y aquí coincidiría. Por lo tanto, el seno de pi menos alfa es el seno de alfa. Y aquí el seno de pi menos teta es el seno de teta. Y esto sería el coseno de 2pi menos 2 teta. Como 2pi es el periodo del coseno, pues esto sería el coseno de menos 2 teta partido del seno de teta. Pero hemos dicho que el coseno es una función par, así que sería el coseno de 2 teta partido del seno de teta. Resultado, es simétrica respecto del eje Y. Y respecto del origen, vamos a ver si es simétrica también respecto del origen. Y vamos a calcular R de pi más el ángulo, que sería coseno de 2pi más el ángulo partido seno de pi más el ángulo. Vale, aquí como antes sería coseno de 2pi más 2 veces el ángulo y esto sería el coseno de 2 veces el ángulo. Fácil, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que el periodo del coseno es precisamente 2pi. ¿Y qué pasa con el seno de pi más el ángulo? Bueno, pues aquí lo podemos ver también. Si lo sumo, a alfa le pongo pi más alfa, ya la ordenada es opuesta, ya no es la misma. Por lo tanto, aquí quedaría menos el seno del ángulo. Y claro, ya no sale. Por lo tanto, no es simétrica nada más que respecto del eje Y. Y eso me puede facilitar bastante el cálculo. Bueno, ahora vamos a ver los ceros. ¿Por qué llamo ceros? Bueno, vamos a ver cuándo esto da 0 y qué da si ponemos 0. Algo parecido a lo que hacemos con las funciones explícitas, ¿no? Los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y, si existen. Bien, supongamos, en primer lugar, que hago R de 0. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque sería coseno de 2 por 0 partido seno de 0. Y el seno de 0 es 0, con lo cual no existiría, ¿vale? Pero tenemos que ser un poco más estrictos. Así que voy a usar primero el dominio y luego voy a buscar los ceros, ¿vale? El dominio de la función.
Vale, pues también podemos empezar por el dominio y luego por las simetrías, pero me ha parecido cómodo empezar por las simetrías. Bien, aquí tenemos que encontrar aquellos valores de ángulo que el seno sea distinto de 0, ¿no? Bueno, pues resolvemos la ecuación seno de teta igual a 0. Y ya sabemos lo que pasa. Como el seno es la proyección sobre el eje de ordenadas, pues cuando estemos en el eje de abscisas no habrá proyección y por tanto los múltiplos de pi, tanto positivos como negativos, son aquellos valores que me dan seno nulo. Así que este ángulo será k por pi. Y esto será todos los números reales menos aquellos que tengan la forma k por pi con k un entero. O sea que, en principio, cogemos toda la recta real y le vamos quitando el menos pi, el 0, el pi, el 2pi, 3pi, ¿vale? O sea, sale un abierto porque es unión numerable de abiertos, pero no me interesa considerar todo ese dominio. Aquí va a entrar en juego la simetría. Más adelante para ver cómo lo restringo. Vale, y ahora vamos con los ceros. Ya hemos visto cómo queda el dominio y ahora imaginad que lo que quiero es saber cuándo la función se anula, cuándo esto da 0. Cuándo, pues será en el numerador. El numerador es el que tiene que dar 0. El coseno será nulo. Recordad que el coseno era la proyección sobre el eje de abscisas cuando estemos en el eje de ordenadas. Y eso lo conseguimos con los múltiplos impares de pi medios. Fácil que lo veáis, ¿no? Porque, por ejemplo, 1, 2 y 3 ya tenemos en este sentido múltiplo impar. 1 y 3. Luego 4, 5, volvemos a estar en el eje de ordenadas. Y al revés exactamente lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, el ángulo sería 2k más 1 partido pi cuartos. Ahí se va a anular R. Y eso hace que no perdamos nada, puesto que, aunque hemos quitado aquellos valores de R igual a 0, aquí aparecen en la fórmula. ¿Vale? Los hemos quitado porque en la simplificación algebraica tendríamos que quitarlos. Bien, ahora voy a ver lo siguiente. Si es simétrica respecto del eje Y, eso quiere decir que a medida que va cogiendo el ángulo, pensad que estoy empezando, por ejemplo, aquí, este ángulo voy moviendo, hasta llegar aquí, no necesito desarrollar más, puesto que todo lo que me salga a representar aquí, aparecerá aquí. Y en los sucesivos giros se volverá a representar. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues, porque si es simétrica, en este lado quedará todo este lado totalmente representado. Y luego, si vuelvo a girar, habré sumado 2pi a los resultados que tenía. Y como sé que el seno es de periodo 2pi y el coseno de 2 teta es de periodo menor, concretamente la mitad, periodo pi, eso lo podéis ver también fácilmente, pues se repetiría todo de nuevo. Por lo tanto, solo tengo que considerar desde menos pi medios a pi medios el ángulo. ¿Vale? Y ahora quiero que penséis en lo siguiente. Y es súper importante. Súper importante. Voy a representar aquí R como función del ángulo. Aquí voy a poner el ángulo y aquí voy a poner R. R es una distancia orientada. Entonces, que en ciertos momentos será negativa. ¿Vale? Voy a poner menos pi medios y pi medios. Y luego, menos pi cuartos, y aquí 0, ¿vale? Bueno, esto, a medida que vaya sacando valores, lo voy a traducir a nivel de polares.
Es decir, fijaos, imaginad que aquí hago una tabla, pongo teta y pongo r, ¿no? Pongo menos pi medios. Entonces, la fórmula que teníamos, la voy a poner aquí de nuevo, era coseno de 2 teta partido seno, o bien era 1 menos 2 veces el seno al cuadrado partido seno. Por ejemplo, voy a coger esta, ¿no? Sería coseno de 2 veces menos pi medios partido seno de menos pi medios. Bueno, el seno de menos pi medios, ya sabéis, es menos 1. Y esto es el coseno de menos pi, que es el mismo que el coseno de pi, que es precisamente menos 1. Por lo tanto, menos 1 partido de menos 1, 1. Eso quiere decir que aquí daría r el valor de 1. Tendríamos ángulo menos pi medios y r 1. Pero eso aquí se representaría, por ejemplo, imaginad que esta es la circunferencia unidad, se representaría aquí, menos pi medios, 1. ¿Vale? Ángulo menos pi medios y valor 1. Ahora aquí, si esto es menos pi cuartos, daos cuenta que aquí aparecería el 0. Entonces tengo que pasar, cuando vaya girando todo esto, los diferentes radios vectores, de valer esto a valer 0. Lo hacen de forma continua por la expresión, pero me gustaría estudiar esto a nivel analítico completo como una función explícita, en cierto modo, para saber dónde crece, dónde decrece, etc. Claro, y nada más simple que tomar esta expresión y trabajar con ella. Vamos a ver, voy a hacer la derivada de r respecto de teta. Como veis, es una función real de variable real, en el sentido de que teta es la variable y r es la variable dependiente. Y ahora, por la expresión que tenemos aquí, como son funciones elementales, pues se ve fácilmente que es derivable en todo su dominio. Su dominio ya lo hemos estudiado, ¿vale? Aunque ahora solamente me interesa estudiarlo en estos intervalos que tengo aquí. En el 0 sé que no va a dar nada. Bueno, pues la derivada de esto sería, por ejemplo, lo voy a hacer con esta. La derivada de este cociente sería el denominador al cuadrado, ¿no? Luego derivada del numerador, que va a ser menos 4, al pasar este aquí, por el seno de esto elevado a 1, por la derivada del seno, que es el coseno, y luego por el valor que tenemos debajo, que es el seno. Es decir, que queda seno al cuadrado. Menos la derivada del seno, que es el coseno, que multiplica a 1 menos 2 seno al cuadrado, ¿vale? Bien, voy a simplificar. De aquí puedo sacar el coseno factor común de esto, ¿no? Aquí se me olvidó ponerlo así. Puedo sacar el coseno factor común ¿de qué? O menos coseno, de 4 veces el seno al cuadrado más 1 menos más menos 2 veces el seno al cuadrado. Todo eso partido el seno al cuadrado. Bueno, aquí hay que llevar un poquito de cuidado porque este menos, si saco el menos factor común, todavía aparece este menos ahí. Ese no lo toco, ¿vale? Este y este menos aparecen con el coseno junto con el factor común, ¿vale? Esto, el menos y el menos aparecen aquí y luego queda todo lo demás, ¿vale? 4 seno cuadrado y 1 menos 2 seno cuadrado. Bueno, pues simplifico un poquito más, menos coseno, por esto y esto se pueden sumar y queda 2 veces seno al cuadrado más 1 partido seno al cuadrado. Vale, si quiero que esto sea 0, pues obviamente solamente va a poder ser 0 por esta aportación, puesto que esto es una suma de valores con un cuadrado y un 1. Es decir, esto no puede ser 0 como un número real, así que será cuando el coseno es 0. ¿Y cuando el coseno es 0? Pues precisamente en este intervalo es entre menos pi medios y pi medios, que son los extremos. No me van a interesar mucho porque yo lo que quiero ver es la evolución entre ellos, ¿no?
Pero bueno, lo pongo aquí y lo dejo indicado. Y ahora, ¿cuál es el signo de la derivada? La derivada, como veis, es esto en su parte más sencilla. Pues obviamente es negativo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si os dais cuenta, voy a representarlo aquí. Si voy desde el menos pi medios hasta pi medios, quitando el 0, voy a hacerlo bien. Voy desde menos pi medios hasta 0, pues el coseno, como es la proyección sobre el eje de abscisas, es positivo, pero aquí sale con un menos. Todos los demás signos que aparecen aquí son positivos, porque son cuadrados ¿vale? Y sumas con números positivos. Entonces sería negativo, así que la función aquí es decreciente, pero aquí también, por la misma razón. Cuando vaya desde 0 hasta pi medios, pues el coseno es una función par, sigue siendo positivo, y por lo tanto aquí la derivada es negativa. Entonces aquí es decreciente en los dos lados, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues a nivel de ir representándolo aquí, querrá decir que, por ejemplo, cuando ponga menos pi cuartos, será 0, ¿vale? Pero es que luego tendrá que ir bajando, tendrá que seguir bajando la función aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos dicho que es decreciente. Luego veremos el comportamiento en 0, que es especial. Pero vamos a seguir y seguir y seguir con el ángulo, y entonces hasta llegar a menos pi cuartos, lo que tendremos son valores cada vez más y más y más pequeños, de forma que cuando lleguemos a menos pi cuartos me dará 0. Entonces tendremos esta forma aproximadamente. Por supuesto, se supone continua, ¿vale? Y derivable. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo para que veáis cómo traduzco esto a eso, que al fin y al cabo es la idea principal. Y ahora otra cosa. Una vez llegué aquí, a menos pi cuartos, veo que me da 0. Y luego tengo que seguir aquí poniendo valores, que cada vez serán, como veis, valores, si aquí eran positivos, y aquí ha dado 0, y es estrictamente decreciente, serán valores negativos. Es decir, R tendrá valor negativo, pero eso quiere decir sencillamente que es orientado, ¿eh? Es decir, que ahora, si por ejemplo estos vectores tenían esta orientación, que es positiva, en el sentido que lo estamos tomando, ahora tendrán esta otra, ¿vale? De manera que cuando coja uno de estos, no mediré en este sentido, sino que mediré en este otro, y se pasará ya al segundo cuadrante. Del cuarto cuadrante se pasará al segundo cuadrante. ¿Cómo? Bueno, habrá que ir poniendo valores, ¿no? Por ejemplo, a ver, menos pi octavos. Entonces tendré que poner coseno de 2 veces menos pi octavos partido seno de menos pi octavos. Y aquí voy a calcular, tendríamos coseno de menos pi cuartos, ¿vale? Por seno, partido por seno de menos pi octavos. Voy a hacerlo con la calculadora simplemente para dar un número. Bueno, aquí me da menos 0,68 por 10 a la menos 3. Es bastante pequeñito, ¿no? Y luego el coseno de menos pi cuartos es fácil, porque es el de menos 45 grados, que será el mismo que el de 45 grados. Y sabéis que es raíz de 2 partido 2. Bueno, voy a hacerlo de todas formas. O sea, me da 1 y pico. Vale. Pues 1 y pico. Es decir, que si esto es 1, esto ya es mayor. ¿Vale? Bueno. Iremos colocando los distintos valores y nos irán saliendo valores aquí. A medida que vayamos tomando estos ángulos, quiero que fijéis una cosa. Si el ángulo es así, el valor será así, con lo cual iremos hacia abajo. En este lado iremos hacia abajo, ¿vale? Será algo así. Prolongándolo indefinidamente, pues no, porque hay que ver qué pasa con el 0. Para ver qué pasa con el 0, tengo que hacer el límite. Bueno, entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Daos cuenta? Que es por la izquierda, ¿vale? De el coseno de 2θ partido seno de θ. Y esto va a dar menos infinito. Como está orientado, quiere decir que R va a ser en este sentido
muy grande. Así que a medida que me voy acercando aquí, ya veis que esto se va prolongando así. El ángulo es así, ¿vale? Y va dando valores de R cada vez más y más y más grandes. ¿De acuerdo? Y tengo una asíntota. Luego veremos con más detalle cómo sacar la asíntota. Bien, antes de seguir con el tema de las asíntotas, ya hemos visto cómo esto quedaba dibujado más o menos así, ¿vale? Cuando estudiábamos desde menos pi cuartos hasta 0, pasando por menos pi medios, ¿vale? Hacíamos la gráfica, esta en concreto. Esto era desde menos pi medios, perdón. Lo graficábamos, nos daba en 0 y a medida que pasábamos de menos pi cuartos, pues ya me daba negativo, ¿vale? Ya me daba negativo y se hacía, aquí daba 1, y se hacía infinito negativo, que con la orientación de R significará que a medida que voy poniendo un ángulo más cercano, aquí, a 0, el radio vector se desplaza hacia allá, ¿vale? Porque está orientado y se hace cada vez mayor. De nuevo. Bueno, pues aquí tenemos pi cuartos y aquí tenemos pi medios. Y hemos hecho antes R de menos el ángulo, nos daba menos R del ángulo. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a nivel de gráfico, esto tendrá una simetría, ¿lo veis? Si pongo aquí un valor positivo y el correspondiente negativo, dará el opuesto. Tendrá una simetría respecto del origen, ¿vale? Así que esto debería ser, si esto es 0, debería ser así, como decreciente sabíamos que era, hasta que tenga el valor menos 1, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues eso querrá decir que cuando nos acerquemos por aquí, el límite será más infinito, lo cual querrá decir que estamos obteniendo una rama que viene del infinito, ¿vale? Y aquí, a medida que nos vayamos acercando hasta llegar a pi cuartos, ¿vale? Tendríamos así. Cuando lleguemos a pi cuartos será 0. ¿Me comprendéis? Va disminuyendo, 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 disminuyendo hasta llegar a 0. Tenemos eso, ¿vale? Y ahora, quiero que esto lo veáis, ¿vale? Esto viene de lejos, como el caso que tenemos aquí, ¿vale? Y luego, cuando llegamos desde hasta este valor, cambian y se hacen negativos. ¿Lo veis? Entonces ya voy dibujándolos aquí. Se va haciendo negativo. Y si esta era la orientación positiva, ¿vale? Ahora esta es la orientación negativa. Pensad eso siempre, que el radio vector es orientado, ¿vale? Entonces, es fácil darse cuenta que aquí viene de menos infinito, por eso, o sea, perdón, de más infinito, y aquí de menos infinito. Entonces esto viene a ser así, en pi cuartos es 0, y ahora, a medida que vaya cogiendo todos estos valores de aquí, me voy acercando hasta dar justo en pi medios el menos 1, que sería esta longitud, pero orientada. ¿De acuerdo? Entonces tengo este bucle. Hace así. ¿Vale? Hay una asíntota, que es lo que estoy repitiendo, que voy a ver a continuación, pero daos cuenta que ahora se supone que tendría que reflejarlo, pero no hace falta ya, realmente, ya se ve la simetría respecto del eje Y perfectamente al estudiarlo de esa manera. No tengo que ir más allá, porque si siguiera
volvería a repetirlo todo, ¿vale? La gráfica sería realmente esta. Y aquí el 0 se alcanza 2 veces en este valor desde menos pi medios hasta pi medios, ¿no? En el trayecto de longitud pi. Bien, vamos a ver lo de las asíntotas. Lo he dejado para el final porque esto precisaría una explicación independiente. La daré en un próximo vídeo, pero ahora voy a daros la metodología, que es lo que debéis saber. Vale. Bueno, tenemos como siempre la expresión que estoy estudiando. En este caso vamos a poner así: coseno de 2θ partido seno de θ. Vale, ahora construyo la función inversa de esta, inversa a nivel multiplicativo, es decir, 1 partido r. Y bueno, obviamente ya veis que queda seno de esto partido coseno de 2θ. Y busco las raíces de esta nueva función que acabo de crear. Bueno, ya sabéis, sería lo que haga cero el denominador. Al fin y al cabo, hasta ahora aquí no he inventado la rueda, es muy sencillo. Se trata de encontrar lo que anula el denominador, que aquí aparece como numerador, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, esto, seno de θ igual a 0, si solo si θ es un múltiplo de pi. Pero como ya habéis visto que lo estoy estudiando entre menos pi medios y pi medios, pues el único múltiplo de pi ahí es 0. Así que el ángulo obtenido es 0. Muy bien, ahora derivo esta función, ¿vale? No r, sino esa función que acabo de sacar. Ya lo he hecho aquí y es muy fácil. Sería el denominador al cuadrado, derivada del numerador coseno por el denominador sin derivar, menos la derivada de esto, que es el menos 2 veces seno de 2θ, entonces sería más 2 veces seno de θ por seno de 2θ, ¿no? Y ahora, y esto es lo importante, sustituimos en la derivada el valor que hemos sacado de raíz de esta g, ¿vale? O sea que en g' sustituimos el 0 de g, que aquí es 0, da la casualidad que es 0. Vale, como el seno se anula en 0, pues todo esto va a ser 0. Pero el coseno de 0 es 1. Entonces todo esto es 1, y me va a dar directamente 1. Bien, pues ya está. La asíntota tendrá siempre esta ecuación: r por el seno del ángulo menos el valor que anula g, 0, igual al resultado en la derivada de ese valor que anula g' de 0. Es decir, 1. ¿Vale? Es decir, me queda r seno igual a 1. Pero ya sabéis que r seno es i. Así que es igual a 1 la asíntota. ¿Vale? Cosa que también podríais ver cuando lo estudiabais en la forma explícita, deducida de la forma implícita. Bien, con esto termino. Espero que os haya sido de utilidad.